Heraldo Media Group. Somos la plataforma informativa con más influencia en el país. Más de 60 estaciones de radio, televisión con cobertura nacional e internacional, periódico impreso con más de 100 plumas y 30 premios de diseño. El grupo de medios digitales número 1 en México. Somos líderes de opinión. Somos millones de historias. Tus historias. Somos mucho más que un periódico. Hola, muy buenas noches. Poquitos pero calientitos. Vamos a tratar de hacer esto una noche especial porque tenemos un foro súper interesante. Quiero agradecer primero que nada a la FIL por hacer posible este tipo de mesas que se vuelven necesarias, incluso en unas ocasiones urgentes y muy importantes. Y sobre todo a Nicolás Alvarado por invitarme a las 3 preguntas urgentes que todos tenemos que estarnos haciendo hoy en día. Sobre todo veo un público de gente muy joven y eso me entusiasma profundamente. Y Marwan Soto Antaki, especialista en temas de Medio Oriente sobre la cultura, política, filosofía y religión. Especialista en estudios de género y feminismo de la UNAM e integrante de la Red de Investigación sobre Violencia, Esclarecimiento y Memoria. Y cedo la palabra a Gilles. Les hommes aussi, on va en parler tout à l'heure, et qui vient
viennent en ce moment, qui subissent une oppression exemplaire. Le sujet, comme vous venez de le rappeler, a pris son ampleur en 2017 avec l'affaire de Harvey Weinstein en Amérique, et le phénomène s'est diffusé avec une vitesse énorme et à une échelle planétaire. Voir si on est d'accord sur l'interprétation à donner au phénomène. Mais pour l'ensemble, de communication, depuis la seconde vague du féminisme, était faible parce que il fallait passer par les médias, par la télévision, par la presse, et les femmes, pour s'exprimer, c'était beaucoup plus compliqué. Avec Internet, évidemment, le phénomène a pu prendre un écho extraordinaire. Mais là, il n'y a pas de problème. Mais là-dessus, évidemment, il y a bien d'autres causes. Et ce qui a été mis en avant, parfois, c'est évidemment le capitalisme. Et c'est cette thèse-là que sur laquelle j'aimerais discuter. On a beaucoup dit que le capitalisme de consommation était en grande partie responsable des nouvelles violences faites aux femmes. Pourquoi? Les femmes en objet, il a développé des désirs par la pornographie, par exemple, et donc, peu à peu, le capitalisme de consommation aurait fait tomber les anciens freins de la religion, de la tradition, qui retenaient finalement un peu les hommes. Je dois vous dire que je ne partage pas du tout cette analyse, mais pas du tout. En réalité, quand on observe, quand on a un peu de recul, Heraldo Media Group. Somos la plataforma informativa con más influencia en el país. Más de 60 estaciones de radio, televisión con cobertura nacional e internacional, periódico impreso con más de 100 plumas y 30 premios de diseño. El grupo de medios digitales número 1 en México. Somos líderes de opinión. Somos millones de historias. Mais le capitalisme industriel, au XIXe siècle, dans les mines, dans les régions ouvrières, dans les rapports, la violence et le harcèlement étaient extrêmement développés. En réalité, ce qui s'est passé avec le capitalisme de consommation, et là nous avons de nombreux phénomènes qui le montrent, et les statistiques le montrent, les viols ont décliné, et la légitimité de cette violence a décliné. Alors, comment expliquer, malgré tout, que
importunés, agressés, tant dans leur lieu de travail que dans la rue. Le réalisme expressif de notre époque a fait tomber l'attitude qui était celle d'autrefois. Eh bien, cette inégalité qui demeure, la réalité accrue de la violence sexuelle qui explique la révolte des femmes, se ha transformado temas donde ha sido más fácil para al menos a
comen la parte minoritaria de la población, los hombres decimos, ok, no hablemos de ello, ¿no? Dejémoslo, no nos metemos porque nos cancelan, porque nos cualquier cosa, porque las cosas falsas y demás. En verdad, si no nos damos cuenta que si no podemos discutir absolutamente todo, no sé dónde vamos a terminar parados. Dentro del discutir absolutamente todo, existe también la necesidad de sí matizar ciertas cosas y de sí recuperar ciertos principios básicos que nos podrían... ¿Por qué? Que su primera función es permitirnos entenderlo, estando o no estando de acuerdo con la evolución del fenómeno del YouTube. Se necesita entenderlo. Y a partir de ese entendimiento, quizá podemos ya emitir otro tipo de juicio un poquito más acertado. Primero, creo que es absolutamente imposible, ¿no?, verlo solamente en una perspectiva global. No tenemos absolutamente nada que ver con los distintos fenómenos Me Too o incluso redes sociales. Si lo pensamos en países, como dice Gilles, desarrollados, yo no considero que en esos sentidos México estemos en un país desarrollado. Tampoco dentro de los mismos países desarrollados se puede ver igual. No se puede ver igual en algunos países de Europa o en Canadá o Estados Unidos. Tampoco se puede ver igual en Irán o en Medio Oriente. Medio Oriente, en todo caso, que puedo hablar desde la cercanía como objeto de trabajo, como sujeto de trabajo, hay en algunos elementos de análisis sobre políticas de género o fenómenos sociales relacionados con género. Me Too está a millas de distancia. Hay cosas que todavía falta mucho para poder llegar a Me Too, hay cosas que tenemos que discutir mucho más para poder llegar a pensar en un Me Too en los mismos términos que suceden en nuestro país. Tengo que responderle a Gilles. Porque cuando nos referimos a violencia y el que haya bajado la violencia en términos globales, creo necesario hacer ciertas cosas un poco más específicas. En términos globales, y se los dice alguien que tiene relación con Medio Oriente, es decir, vivo de que la gente medio se mate, ¿no? Con todo y eso, con todo y los conflictos medioorientales, eso no quiere decir que cuando hablamos en términos de violencia hacia mujeres podamos verlo exactamente de la misma forma. En México todos los días se asesinan 11 mujeres y niñas, todos los días. El porcentaje de impunidad hacia esos asesinatos está arriba del 90%. La mayor parte de esas violencias está claro que no pertenece necesariamente al Me Too, pero cuando la violencia es tanta, cuando la violencia, y aquí sí, hacia mujeres, este es el segundo país de Latinoamérica con mayor número de feminicidios, cuando se llega a esos niveles de violencia tan generalizada, es socialmente, aunque no lo sea, es socialmente muy difícil que se diga, ok, no es lo mismo el Me Too que el feminicidio en la calle, que la casa, que las violaciones hechas por el crimen organizado, porque se suman al conjunto de violencias, sí, de género. Efectivamente, en general, en el conjunto del mundo, las violencias han mermado. Pero en este país, sí se mata a las mujeres por ser mujeres. Prácticamente todas las violencias públicas empiezan con violencias privadas. Prácticamente todas. Ante una ausencia, al menos en el caso mexicano, prácticamente absoluta de estructuras de justicia y una ausencia gigantesca del Estado, fenómenos con el que tengo que decir, no me gusta el Me Too no me gusta. Creo que se presta así a todas las críticas, pero tengo que entender
que de una forma en la que no estoy de acuerdo trata de suplir una ausencia absoluta del Estado, en el caso del Estado mexicano. Muchas gracias. Casi un epígrafe para seguir toda la noche, ¿no? La ausencia del Estado mexicano y las múltiples violencias a las que estamos expuestas las mujeres. Cedo la palabra ahora a Luz. Ángela. Muchas resumir 5 puntos de la discusión y proponer una ruta de sobre el Me Too como una expresión de hartazgo. Yo creo que eso no lo podemos dejar de lado porque definitivamente somos muchas las mujeres que hemos vivido diferentes formas de violencia y el Me Too llega como una forma para darle voz a muchas mujeres sobre ese tema. Generaciones conviven juntas para interpretar un hecho social. Prueba de eso es esta mesa. Somos diferentes generaciones interpretando lo que es no solamente el ejercicio de derechos, sino lo que es una brecha de desigualdad, lo que es un logro en el ejercicio de derechos o lo que no lo es. Y eso hace todavía mucho más difícil generar acuerdos. Y en este contexto, la denuncia anónima de acoso sexual, violencia sexual, acoso laboral y diferentes formas de violencia contra la mujer irrumpe en las redes sociales como una forma de decir estamos cansadas. Y estamos cansadas no porque estemos mejor que hace un siglo, sino porque no estamos como queremos estar. No estamos plenas y no estamos satisfechas con lo que este mundo nos ofrece como mujeres. Entonces, se abren las redes sociales como que no nos dábamos cuenta que no estaba bien, ¿sabes? Que nos damos cuenta
que no podemos vivir así, que no queremos vivir así, que no es la forma de socializar la que queremos vivir. Y se abre la forma de denuncia anónima como una forma de lucha, de reparación, de justicia y de darle voz a muchas mujeres que efectivamente vivimos, hemos vivido y seguramente vivimos diariamente con prácticas que nos resultan inaceptables en este siglo XXI. Sin embargo, me parece que el Me Too en esta disputa por la interpretación plantea muchísimas preguntas que me parece que son las preguntas que yo agradezco a Nicolás que habla del foro para discutir sobre eso. Y es, la discusión del Me Too puso sobre la mesa una reflexión colectiva sobre qué vamos a entender por acoso. ¿Cuándo vamos a acusar a alguien de que nos acosa? ¿Cuándo somos conscientes nosotras de que acosamos a alguien? ¿Es legítima la denuncia anónima? ¿Es la forma en la que tenemos que reivindicar derechos? No ha sido precisamente a través de los buenos modales que el feminismo logró sus derechos. No ha sido pidiendo el favor, no ha sido tocando la puerta, ha sido a través de, entre otros métodos, la lucha colectiva. Pero sin embargo el Me Too desató esta discusión. ¿Es legítima la denuncia anónima? ¿Qué pasa con la presunción de inocencia y el debido proceso para los presuntos acosadores? ¿Cuáles derechos tienen ellos? ¿Qué derechos tienen ellos, no? Otro debate que se abrió fue la pregunta por ¿es deseable como sociedad que sustituyamos la aplicación de justicia por medios institucionales para aplicar justicia por mano propia en las redes sociales? ¿Es la forma en la que queremos construir colectivamente una forma de justicia? ¿Somos las mujeres heroínas, víctimas o victimarias cuando denunciamos anónimamente? ¿Nos libera realmente saber que estamos quizás poniendo en riesgo la reputación de alguien? ¿Realmente esa es la reparación del daño? ¿Realmente esa es la forma de construir justicia? ¿Realmente cuando acabamos con la reputación de alguien reparamos el daño de una violación, del acoso sexual, de la violencia? Y yo creo que como señalaban ustedes, estas preguntas siguen sin resolverse. Estas disputas no nos vamos a poner de acuerdo sobre estas disputas, pero el único acuerdo que sí logró el Me Too es el acuerdo que ya los que me precedieron en la palabra mencionaron. Y es que, quiero decir 5 acuerdos, ya me están diciendo tiempo, pero quiero decir cuáles fueron los 5 acuerdos que logró el Me Too. 1, el consentimiento es importante cuando se trata de relaciones afectivas, eróticas y sexuales. Y ese debe ser un acuerdo entre hombres, entre mujeres, entre parejas del mismo sexo. El consentimiento importa. Y tenemos que hablar del consentimiento y tenemos que hablar sobre cómo nos relacionamos. Y tenemos que hablar sobre cómo queremos, cómo nos estamos amando, cómo estamos construyendo relaciones de pareja. 2, la violencia contra las mujeres es inaceptable. Ese es un acuerdo que logra el Me Too. 3, las instituciones públicas nos han fallado a todas las personas, no solamente a las mujeres. Las instituciones públicas nos quedan a deber mucho. Y pese a que las instituciones tienen una obligación con nosotros, estamos en un momento en el que es la sociedad la que debe hacerse cargo de estos temas, porque papá Estado no puede hacerse cargo de todos nuestros problemas. Es todo. ¿Qué papel tan miserable es el de la moderadora? ¿Cómo arrancarles la palabra a estos seres maravillosos? Siento que Luz Ángel además lo encarna de una manera que nos hace sentir a todas las mujeres en el mismo nivel. No sé qué piensen ustedes, tantas jovencitas que veo aquí, increíbles, ya adultas jóvenes. Y yo quiero revirar con una pregunta, obviamente no para Luz Ángela, esta va para cualquiera de los 2 caballeros que me acompañan en la mesa. ¿Qué es el acoso? ¿En dónde empieza, dónde acaba la seducción y dónde empieza la agresión? ¿Ustedes quieren? ¿Cuál? Señor Gilles, Monsieur.
En effet, pendant le déclenchement des événements, il y a eu une ambiguïté sur le phénomène parce que on a un peu assimilé trop vite le phénomène du harcèlement avec la séduction. À mon avis, il y a là une confusion. Il n'y a rien à voir. Le harcèlement, c'est peut-être dans la tête du harceleur une forme de séduction, mais pour les femmes, c'est le contraire de la séduction. La séduction, en tout cas depuis le XVIIe siècle, et ce qu'on appelle la galanterie, elle implique le respect des femmes, donc les bonnes manières et la douceur. Et le harcèlement, c'est une forme de violence. C'est le contraire même de la séduction. Donc, je crois que si les mots ont un sens, il faut séparer les choses. Ce qui a été également dit, c'est que dans ces formes extrêmes, le combat du MeToo conduisait à la destruction de la séduction. C'est le cas américain. Comme vous le savez, il y a des cas un peu extrêmes. Je pense par exemple à certaines universités américaines, le fameux code d'Antioche par exemple, dans lequel, pour avoir des rapports entre un homme et une femme, il faut que chaque homme demande à chaque femme que je peux enlever le soutien-gorge, etc., etc. Vous voyez, bon. Alors là, on peut demander si le refus du harcèlement ne conduit pas à l'extinction de la séduction. Est-ce que dans la séduction, il n'y a pas des zones d'ombre qui sont bonnes, nécessaires au charme des rapports entre les hommes et les femmes? Je crois que pour le cas américain, c'est une exception. Je crois qu'on ne doit pas prendre votre voisin pour le centre de la question. Souvent, ils sont en avance sur le plan technologique, mais pas forcément sur ce plan-là. Ce qui se passe en Amérique, c'est tout à fait exceptionnel. Ailleurs, partout où on a les enquêtes, les femmes, en général, ne sont pas contre du tout, d'ailleurs, les formes traditionnelles de la galanterie. Les féministes radicales le dénoncent, c'est vrai. Mais ce que j'ai vu, je parle en tant qu'un homme, et donc je suis obligé de m'appuyer sur les statistiques, l'écrasante majorité des femmes continuent à préférer que les hommes se déclarent les premiers. Elles préfèrent être invitées au restaurant. Il n'est pas question, c'est elle qui paye la chambre d'hôtel, etc., etc. Alors, on va dire, ah bon, bah, c'est une attaque par rapport à l'égalité, etc. Bon, c'est compliqué, on va en reparler. Toujours est-il que les formes, disons, classiques de la séduction ne sont pas nécessairement dénoncées par des femmes qui veulent être libres et ne pas être harcelées. Ça n'a rien à voir. À mes yeux, il ne faut pas tout confondre, et d'autant plus que dans le harcèlement, il y a la notion de répétition. On va en reparler, mais il y a des manœuvres d'approche qu'on peut considérer comme maladroites ou comme lourdes. Est-ce que c'est du harcèlement? Il me semble que non. Pour qu'il y ait harcèlement, souvent, on considère premièrement qu'il faut qu'il y ait répétition du phénomène, souvent par le biais d'un supérieur hiérarchique. Donc ça réduit effectivement le phénomène. On peut le discuter évidemment, mais ça pousse à mettre un peu d'ordre. Sinon, tout devient MeToo, la violence, la séduction, le harcèlement, tout est dans tout et réciproquement. Du coup, on ne peut pas avancer.
je pense que si nous nous en tenons à la question du harcèlement, de votre question du départ qui est légitime, c'est quoi MeToo? MeToo, c'est le phénomène qui brise le silence. Là où il y avait silence, il y avait une omerta, les femmes ont pris la parole. Il y a une libération de la parole des femmes face à des agissements qui leur semblent intolérables, violentes, et le phénomène MeToo, c'est le fait que les femmes le dénoncent publiquement, alors qu'autrefois, elles le vivaient dans le silence ou dans la honte. Et c'est cette levée de la parole qui est devenue massive et médiatique, qui, me semble-t-il, renvoie au phénomène MeToo. Entonces ahora rebotamos con Marwan. Pero yo quería como caminar un poquito la pregunta, y te puedes seguir de largo un poco más, pero ante esto que nos acaba de decir Gilles, entonces entra un siguiente cuestionamiento, que es la presunción de inocencia, algo que se tuvo que tomar en cuenta después de que este fenómeno se volvió hasta cierto punto acusatorio. Y yo quisiera profundizar un poco con tu opinión sobre el acoso. ¿Cómo explicas tú esta idea de la presunción y si es un costo a pagar dentro de todo este fenómeno y si es algo creado por los machos en respuesta a las mujeres ofendidas o lastimadas? ¿Qué es lo que está creado por los machos? La presunción de inocencia. Tengo que, primero, sí, en esta ocasión sí coincido mucho con Lipovetsky. Sí, creo que si nos metemos en la discusión de acoso y seducción, de cierta forma estamos cayendo en la relativización que impide la propia discusión. No tienen absolutamente nada que ver. Y quien no sea capaz de darse cuenta de la diferencia entre uno y otro, o es un pésimo seductor o un perfecto violentador, o están realmente confundidos en absolutamente todos los conceptos de las mismas relaciones humanas. A mí me parece un poco preocupante que estemos llegando al siglo XXI y estemos retrocediendo en esos ciertos entendidos que nos permitían más o menos, ¿no?, saber cómo convivir. No, insisto, no son equiparables. Sí creo que de cierta forma, incluso para darle un poco de vueltas a la como le estás preguntando, creo que lo que sí es del macho, ¿no?, es el querer confundir y el querer juntar en las mismas líneas de pares con ciertos matices los conceptos de acoso y de seducción. Al menos como hombre estoy diciendo eso, ¿no? Un poquito más de imaginación también a la hora de seducir haría falta para ello. Ahora, hacia el asunto de presunción de inocencia, no puedo hablar yo de presunción de inocencia solo en este caso. Tengo que hablar de presunción de inocencia en absolutamente todos los casos. Pero de vuelta, no puedo caer en el discurso de presunción de inocencia tan a la ligera, sin jerarquizar los distintos daños que se están haciendo. Un poco, creo que uno de los conflictos que plantea tanto el MeToo en su construcción después de los 5 acuerdos que está diciendo Luis Ángeles, con lo que creo que ninguno de nosotros estará en desacuerdo con Luis Ángela, ¿no? O sea, estamos creo que de acuerdo en que son elementos positivos. Si ya estamos de acuerdo en esos elementos positivos, desgreguemos un poco y veamos con los que no. Tanto el MeToo como las respuestas entre seducción y acoso terminan por desjerarquizar absolutamente todo. Absolutamente todo. El problema es que cuando desjerarquizamos las cosas a estos niveles, desjerarquizamos el mismo pensamiento, y si no le damos una jerarquía, es decir, el orden que estaba diciendo Gilles, sí se necesita orden, ¿no? No podemos resolver las cosas en un terreno práctico que se llama la acción política. Absolutamente todos los enojos sociales, desde, si quieren, vámonos de acá para atrás, en los últimos 10 años, y yo como pues, entre el invitado y el origen árabe voy a hablar de las primaveras, ¿no? Desde este enojo, explosión, fenómeno,
hasta los levantamientos sociales de Medio Oriente, si no se traducen esos enojos en fenómenos y acciones políticas, tienden a la esterilidad. Esa acción política tiene que ir de la mano, sí, de políticas públicas, de acciones del Estado, de instrumentos de justicia, de un desarrollo de cosas tal que, en el sentido al menos latinoamericano, respecto a temas de género, estamos bastante jodidos, ¿no? Lo cual nos impide incluso llegar a hablar de presunción de inocencia. ¿De qué presunción de inocencia hablamos en un sistema de justicia absolutamente fracturado? Es decir, son tantos los elementos con los que necesitamos ir actuando para poder llegar a esos puntos, que la discusión se hace mucho más larga. Ahora, si nos vamos en términos reputacionales, por ejemplo, porque ya no estamos hablando necesariamente del campo jurídico, estamos hablando de una presunción de inocencia no necesariamente ligada al campo jurídico, sino al campo del río de la masa digital, etcétera, ¿no? Bueno, ahí también tendría que poner ciertos signos de interrogación. ¿Es cierto? No me gusta, evidentemente, ni en este ni en ningún caso ningún linchamiento. La letra escarlata no me gusta. Para eso habíamos tratado de construir sistemas de justicia desde hace mucho tiempo. Porque cuando se trata de hacer a mano alzada la justicia, las cosas terminan mal. La pregunta sobre si es deseable o no sustituir la justicia la justicia formal por la plaza pública, a ver, unos cuantos siglos de historia sí occidental nos han dicho que eso nunca es un buen camino, ¿no? Bueno, el único problema es que en verdad las deudas son demasiado grandes y tampoco ese sistema o ese planteamiento de la presunción de inocencia en el sentido de la plaza pública, al menos en México, tiene muchos resultados. Es decir, el problema es mucho más profundo. Sí es cierto que hay reputaciones hundidas, sin duda. También es cierto que no hay costo reputacional en este país. Podemos tener a gente acusada con más o menos pruebas que pagó costos reputacionales de perder un trabajo en un puesto oficial. Desapareció unos meses y se le ofrece otro puesto oficial. Es decir, tampoco hablemos mucho de que hay realidades consecuencias, porque tampoco las hay. Luz, me gustaría tu opinión sobre lo que ellos han contestado y por otro lado, para después darle paso a preguntas del público que me imagino que habrán, ¿verdad? Supongo. Ustedes mandan. ¿Castigo o reparación? ¿Me Too tiene futuro o no tiene futuro? No te voy a hacer caso y voy a contestar la última pregunta. O sea, quisiera, digamos, comentar varias cosas sobre el futuro del Me Too, ¿no? Y creo que el Me Too hace 5 años estaba en un contexto muy diferente al contexto que tenemos ahora, ¿no? Como dices, Maurán, reconoces que hemos avanzado en varios acuerdos, ¿no? Sin embargo, más allá de la data histórica de la vigencia o no de derechos de las mujeres, lo cierto es que las mujeres nos estamos planteando como sujetos históricos con un papel muy diferente, con relaciones de otro tipo, con roles de otro tipo. Queremos un protagonismo en la historia muy diferente al que se nos ha asignado por mucho tiempo, ¿no? Entonces, los límites con los que estamos dispuestas a aceptar y a medir diferentes cosas ya no son iguales a los de antes. Y sin embargo, tenemos que convivir con un montón de parámetros de igualdad que no necesariamente representan a todas las generaciones que están acá, que no necesariamente representa a todas las mujeres que estamos aquí hablando en este momento, ¿sabes? Entonces, en la medida en que no hay una forma, digamos, de llegar a un acuerdo sobre nuestro avance en derechos, sino todo lo contrario, más bien un sentimiento de que todas queremos ir un poco más allá, yo creo que el Me Too va a seguir existiendo, no como apareció hace 5 años, porque ahora tiene que lidiar con las discusiones que estamos lidiando ahora y que no tenía que lidiar hace 5 años atrás, ¿no? Pero mientras exista esta sensación de hartazgo, de vulnerabilidad, de brecha, de exclusión, de abuso,
seguramente van a seguir existiendo otros mecanismos de denuncia, porque nadie está dispuesto a vivir en un sistema de exclusión, en un sistema de injusticia, en un sistema de jerarquización, en un sistema de opresión, ¿no? El problema es que no todos entendemos las mismas formas de inclusión, y ahí es donde me parece a mí que un Me Too que valga la pena debe ser un Me Too que abra la conversación. Debe ser un Me Too que nos permita un diálogo democrático profundo. Debe ser un Me Too que, como decía Maurán, pues le permita a cualquier persona opinar sobre estos temas, ¿no? Tú dices, ¿por qué hablas de este tema? ¿Por qué no más hablan de este tema, sabes? No debería haber un tema vetado para nadie, ¿no? Entonces, sí tiene futuro un Me Too en la medida en que ninguno de nosotros vamos a estar satisfechos con las formas de inclusión que nos protegen en este momento, porque todos queremos estar mejor siempre. Muy pocas personas nos animamos a decir, aquí estamos a gusto, ¿no? Todos queremos estar mejor siempre, vivir mejor, ser más felices, estar más a gusto. Entonces, creo que la discusión va a seguir, creo que vamos a seguir demandando formas de inclusión, ojalá acompañadas con una discusión democrática profunda, que permita que todas las voces se expresen, aunque nos molesten todas las voces, porque a veces resulta muy molesta la diferencia, porque nos obliga a descentrarnos desde nuestros puntos de vista. Entonces, si es un Me Too, seguramente va a haber un Me Too, ojalá sea un Me Too democrático, horizontal, abierto, dispuesto a la confrontación, dispuesto al diálogo, dispuesto a la diferencia, dispuesto a decir, sabes que no estoy de acuerdo contigo, pero sabes que vamos por un mezcalito y seguimos dialogando, ¿no? Que creo que nos hace falta para generar más densidad social, para generar más solidaridad, para generar una idea de mundo de común, ¿saben? Que creo yo que nos hace mucha falta, pero no me has puesto tiempo, pero yo sí me lo pongo porque puedo seguir horas aquí echando discurso. Pero... No, yo creo que se abre un diálogo necesario. Gracias. Pues me gustaría extender esto al público. Veo que esto no se debe quedar arriba de la mesa. Me gustaría escuchar la opinión de alguien de ustedes. Sí, empezamos. Pensé que estaba tomando una foto. Ok. Las palabras de los ponentes. Vengo de Colombia, de Medellín. Vengo de Medellín. En este momento en Medellín, las 9, en el Parque Lleras, hay una gran migración de gente, de extranjeros que vienen de otros países para buscar mujeres en Medellín. Las mujeres están dispuestas allí, llámense prostitutas o amigas o de compañía, me da lo mismo. Son americanos, son europeos, que buscan mujeres colombianas sensuales, sí señor, y que están abiertas. Están cansados seguramente de lo que pasa en Europa, en Estados Unidos, Canadá, me da lo mismo. Ellos quieren buscar el amor allí. Y es verdad, lo hacen, y yo lo he visto. Entonces, ¿esto de qué se trata? ¿El amor dónde está? ¿Cómo voy yo a enamorar a una mujer? Si esa mujer prácticamente me quiere, no sé, parece que yo fuera un violador. Voy a España, eso lo veo yo en España, cuidado. La ley del sí es sí, que está muy de actualidad. Mañana se va a debatir allí en España. Entonces, ¿dónde van esos hombres reprimidos? ¿Dónde van esos hombres excluidos? A Medellín, por favor. Es así de verdad. Ahí están las discotecas, ahí se encuentran. Y luego por internet también las puedes encontrar. Se pueden comunicar con el amor, con unas prostitutas, o es que las mujeres, esas no son mujeres, esas prostitutas. Muchas gracias. Sí, por favor, por favor. No, hubo una pregunta en medio, disculpe. ¿Cómo un hombre se puede relacionar con esas mujeres
que te están agrediéndote. Yo no he tenido esa condición. Salí de mi casa a los 17 años y cerca de los 46 he vivido, permíteme, ¿no? Y he vivido 3 meses solo de mi vida. En ningún momento he tenido que preguntarle a alguien cómo seducir a una mujer. Es hoy. Yo tengo mi novia desde los 12 años, claro que sí, sin problema. Pregunta, sigo tampoco a entender por qué se dirige a mí. Yo hablo de lo que pasa en Medellín y lo denuncio acá. Hombres de Europa, de Estados Unidos, van a buscar mujeres a Medellín porque son sensuales. Eso es lo que digo. Luz, ¿algo que agregar? Bueno, es una expresión, sí. ¿Alguien del público? Por allá, gracias. Hola, buenas noches. Vamos por allá. Yo sí he vivido todo esto, lo que es acoso, violencia y agresión por parte de mi expareja. Y la verdad es que nunca había conocido todo esto, es la primera vez. Y cuando yo voy a denunciar estas agresiones, todo esto que viví, simplemente Fiscalía fue los que me revictimizaron, que eso es un delito también, revictimizar, y no lo consideran, porque te revictimizan al momento de denunciar, te revictimizan al momento de hacerte el test psicológico, evaluarte psicológicamente, y es cada vez que vas y haces y vuelves a vivir y lo vuelves, es horrible, la verdad. Y no hay nada más feo ver luego la fila de mujeres que estamos sentadas y que no pasa nada. Pasa el año y la persona apenas es notificada. Y pasa el año y sigue otra vez. Solamente la denuncia le dan vueltas y vueltas y vueltas. Y no nada más es el caso de las mujeres, hay hombres. Porque lo he vivido también, ver a mi hermano haber sido golpeado por mi cuñada, puede decirse todavía, y por 1000 personas más, de ver a veces a sus novios ser violentados por el pellizco, o de igual, amigas, compañeras, que el novio las llama y ¿dónde estás? Y todo este tipo de, porque al final sí es un acoso, es una relación, pero es un acoso, y lo vas viviendo y lo vas viendo ya más notorio, cuando ya lo vives y lo profundizas, y ves todo este cronómetro de violencia, termómetro, violentómetro, que era le llamen, y dices, ¿por qué no en el primer momento? O sea, tú lo pasas porque ya lo vas viviendo y dices, es normal, porque así lo normalizas, dices, es normal. Y luego va otro y dices, es normal, porque así ya es nuestra cultura, ¿no? Es como de, pues es que así es México, es que así pasa, no hay problema, todo está bien. Pero la verdad es que nosotras a veces no ponemos el alto. Y cuando lo ponemos, la Fiscalía no hace nada. Claro. Gracias por compartirnos esto, porque a veces la teoría se ve rebasada por la realidad, no a veces, siempre. Y siempre está, la institución no es lo suficientemente capaz de enfrentar y de proteger a las mujeres. Entonces, la verdadera construcción se hace de mujeres como tú, que son capaces y son valientes y denuncian. Luz, ¿qué quisieras cualquiera de ustedes? Digamos, muchas gracias por compartirlo. Quizás para tu caso en particular, en este momento yo no puedo decirte más que pues, estoy contigo en esto, ¿no? Gracias. Pero quizás ahí yo propondría, para efectos de la reflexión colectiva, varias preguntas, ¿no? La primera es, ¿cómo estamos construyendo las relaciones? O sea, ¿qué estamos esperando de la intimidad? ¿Qué estamos esperando de la otredad? ¿Cómo nos consideramos a nosotras mismas, ¿no? En tu caso es cómo seguimos, ¿no? ¿Cómo futuriamos un poco más? ¿Cómo construimos espacios de libertad? ¿Cómo construimos espacios de autonomía, de soberanía económica, de soberanía sobre el cuerpo, de capacidad de decir, te quiero, pero no estoy de acuerdo con lo que haces?
te quiero, pero hasta aquí con tus maneras, y también esta capacidad de decir, puedo nombrarme a mí misma sola, puedo nombrarme a mí misma autónoma, soltera, sin pareja. ¿Cómo construimos una idea de mujer que no esté anclada solamente a la relación afectiva? Que creo que es una cosa, que es un ejercicio que tenemos que hacer las mujeres, porque muchas fuimos educadas en la idea de si no estás en una relación, si no tienes pareja, si no tienes familia, es como que eres menos persona, incluso menos mujer, ¿sabes? Entonces, yo creo que los mecanismos institucionales nos fallaron a todos en todos los sentidos. Yo creo que ninguna institución funciona bien para nadie, porque están en proceso de construcción, son instituciones nuevas, ¿sabes? Nosotros pensamos que son instituciones antiguas, pero la democracia lleva muy poco tiempo, las instituciones llevan muy poco tiempo, la gente que trabaja en las instituciones es como tú, es como yo, es gente que está incluso viviendo violencia, ejerciendo violencia, entrenándose para saber qué hacer con la violencia, y no los justifico, ¿sabes? Pero creo que la solución no es institucional, creo que la solución es más en términos colectivos. ¿Cómo le digo a alguien, sabes qué? Me incomoda esto, ¿sabes? No me siento bien, ¿qué hago? ¿A dónde salgo? ¿Cómo actúo? Y creo que ponemos mucha confianza y mucha fe a ciegas en las instituciones públicas y no ponemos tanta fe así en nosotras y nuestra capacidad de autonomía y empoderamiento y capacidad, ¿no? Entonces, claramente no es deseable lo que te pasa, claramente no debería pasarle a nadie, pero claramente no podemos esperar que las instituciones se hagan cargo de todo, porque las instituciones no van a poder hacerlo bien. Es un hecho, ¿no? Es, digamos, es lo que tendría yo para decirte. Sí. Buenas noches, mi nombre es María. Ay, perdón. Va, de una vez y luego ya, y creo que ya con eso, pero nos das chance. Disculpa. Nada más para preguntar también cuál ha sido el papel del periodismo dentro de todo este, demanda social, pero también por otra parte, en lo personal yo denuncié, yo soy reportera, denuncié a un medio de comunicación, bueno, en específico a una persona, mi jefe de información, pero lo interesante aquí es lo que mencionaba Manuel, perdón, justamente donde no pasa nada, es decir, a esta persona lo deslindan, lo sacan del medio de comunicación, pero al año lo vuelven a recontratar. En esas cuestiones se me hace interesante porque pues al final a mí me corren y a él lo recontratan. En esas partes, ¿cómo obtener justicia? Yo tengo mi denuncia formal, sin embargo, fui vetada de varios medios de comunicación por haber puesto una denuncia y por señalar que los medios no cuentan con protocolos para poder solucionar hostigamiento o acoso sexual. Entonces, en este caso también, ¿dónde quedamos nosotros también como reporteros, como reporteras, como personas que también vivimos internamente y que hay un doble discurso, ¿no? Por una parte lo cubrimos, denunciamos, pero internamente no pasa nada. Luz Ángela, ¿quieres decir algo antes? ¿No? Luz. Buenas noches. No sé cómo resolver los problemas de un Estado que no funciona. No tengo la menor idea, ¿no? Y esos problemas de un Estado que no funciona se llevan también a las empresas y se llevan, sí, particularmente a medios de comunicación y se llevan a prácticamente casi todas las estructuras donde hemos visto que ocurren este tipo de cosas. Ahora, aquí tengo que hacer cierto énfasis en, al final, una educación francófila, ¿no? Estoy convencido en la necesidad de exigir que los instrumentos de justicia funcionen. Es decir, esto no funcionó, ¿no? Entonces la insistencia se tendría que ir a las fiscalías a que sí funcionen, cobijarse con gente para que funcionen los instrumentos de justicia. Si nuestra exigencia, y eso quizá podría llevarse a cuál sería el futuro de esto, ¿no? Por un lado está lo que dijo Luz Ángela, pero por otro lado está, si nuestra exigencia o si la exigencia para estos casos o los demás casos de impunidad no se van a tener fiscalías y sistemas de justicia que funcionen, no vamos a poder avanzar. Entonces, ¿qué hacer? Exigir que funcionen. No sé si pude responder algo útil, la verdad.
Gracias. Gracias. Vamos con una pregunta más. Yo quería agregar solamente hacia dónde vamos con lo que está pasando, porque observo a las generaciones jóvenes. En este caso, mis sobrinas son de 13 y 18 años, que ambas, de alguna manera, ya, y volviendo un poco a lo que comentaba Jill, ya no quieren ser esas mujeres que son seducidas elegantemente. Ya me dicen, fíjate que mis amigas ya no se pintan, ya no se maquillan, ya salen sin brasier, ya hacen todo para no llamar la atención de los hombres, para no ser acosadas o no ser, de alguna manera, tal vez, no lo entiendo, son europeas, educación europea, y ya no quieren atraer, ya no quieren ser esa mujer que en Latinoamérica desde niñas a lo mejor nos educan a ser las bonitas, ser las que tienen que gustar a los hombres, y que los hombres a lo mejor también toman, como que pueden tomar ese objeto por ser, vamos, es ese juego, pero ¿dónde está lo que tú decías también, Manuel, de dónde es ese límite de puedo tomar ese objeto? Ya no hay la seducción de caballero, ¿dónde es el sí, dónde es el no? Y las generaciones jóvenes de plano están diciendo, pues yo ya no quiero ser esa mujer atractiva o ser ese objeto sexual, vamos, pero entonces también vamos hacia, pues ya van a ser como hombres, ya no van a tener, ¿dónde queda la feminidad? ¿Dónde queda la seducción? Es bien, estamos en una línea filosísima. Gracias. Vous soulevez une question qui m'a beaucoup préoccupé. J'en ai même écrit un livre là-dessus. Et ce que vous évoquez montre un phénomène très intéressant, c'est que aujourd'hui la question du gender, du genre, n'a plus une réponse univoque. Il y a plusieurs féminités. Il y a en effet un certain nombre de femmes qui refusent le statut de la femme séduisante, donc de l'apparence, et qui cherchent à éliminer, disons, les appâts traditionnels du féminin. J'ajoute quand même que globalement, c'est extrêmement minoritaire, parce que quand on voit le chiffre d'affaires de la mode et des cosmétiques, il n'y a pas trop de soucis quand même à se faire sur ce sujet. Donc je sais bien, ce que vous dites est vrai, c'est pas du tout. Simplement, il me semble que l'impact du phénomène MeToo, c'est pas encore une fois comme ce qui se passe aux États-Unis. Ça ne conduit pas à la guerre des sexes. Je crois pas à ça. Vous savez, la séduction, c'est un phénomène anthropologique et peut-être même biologique, puisque il y en a des formes dans le monde animal. Mais même depuis qu'il y a des hommes, depuis qu'il y a Homo sapiens, dans toutes les cultures, il y a des formes de séduction. Et c'est vrai qu'il y a aujourd'hui des phénomènes anti-séduction, mais parallèlement à ça, le phénomène de la séduction ne cesse de s'accroître. Regardez les réseaux destinés à la séduction. Aujourd'hui, la séduction, elle s'exerce non-stop, nuit et jour, 24 heures sur 24, sur les réseaux. La mode, les cosmétiques, les jeunes filles de 12 ans se maquillent. Autrefois, encore dans les années 60, les parents ne voulaient pas que les jeunes filles se mettent du rouge à lèvres. D'un côté, il y a cette dimension des femmes qui refusent le statut de la femme objet et en même temps qui veulent plaire. Est-ce que c'est contradictoire? Moi, je ne crois pas. Je pense que c'est tout à fait légitime que les femmes, non seulement légitime mais souhaitable, que les femmes continuent à se mettre en valeur. Et contrairement à ce que disait Platon, la séduction, c'est pas le mal. La séduction, ce n'est pas indigne. C'est la manière pour les êtres humains de se plaire, de s'attirer et d'attirer le désir. Susciter le désir, c'est pas mal. Simplement, susciter le désir ne légitime pas le harcèlement. On peut vouloir plaire,
être joli, comme pour un homme de plutôt se mettre en valeur, sans pour autant être un agresseur. Je crois qu'il faut distinguer ça. Ce n'est sans quoi on tombe dans certains travers des fondamentalistes, en particulier des fondamentalistes islamiques, qui voient dans toutes les marques de séduction de la femme comme quelque chose de corrompu, de quelque chose qui est indigne. Non, les femmes qui se maquillent, qui cherchent à plaire, elles ne sont pas impures, elles ne font pas un acte immoral. Il y a quelque chose d'anthropologique dans le fait de plaire, et cette chose-là est souhaitable, et il ne faut pas souhaiter que ça conduise à la guerre des sexes et à l'élimination de la séduction. Ça, c'est la première réponse. Maintenant, sur les autres points qui ont été soulevés, je soutiens ce que tu as dit, ce que vous avez dit. En effet, on ne peut pas tout attendre des institutions. C'est vrai. En même temps, on doit aussi attendre d'elles un certain nombre de choses. En particulier, puisque le cas de harcèlement sexuel a démarré sur le phénomène professionnel, c'est dans ce cadre-là que, en particulier, le phénomène du harcèlement est absolument insupportable. Je sais bien que c'était aussi possible dans la vie familiale, mais enfin, globalement, quand même, dans la vie professionnelle, c'est là où c'est particulièrement terrifiant pour les femmes. Je pense que les entreprises, pas seulement l'État, les entreprises ont un rôle à jouer là-dedans. Il faut appeler les entreprises à prendre leurs responsabilités, voire même à créer des comités, des groupes de travail pour montrer aux hommes la manière dont qu'ils ont de se comporter. Souvent d'ailleurs en montrant les choses, on comprend parce que parfois on ne se voit pas soi-même. Et je crois que nous avons à exiger dans les commissariats de police des transformations pour accepter les plaintes des femmes qui viennent là-dessus. Bien sûr que ce n'est pas la police qui réglera le problème, mais en même temps, si les institutions ne suivent pas, je crains que les protestations des femmes n'aient pas beaucoup d'impact. Donc, il faut harceler peut-être les institutions elles-mêmes. Et ça veut dire le répéter. Et là, la presse a un rôle. Il faut dénoncer le double langage d'un certain nombre d'institutions, une sorte de harcèlement au washing, si je puis dire, qui mettent en avant un discours anti-harcèlement, mais qui ne font rien. Tout comme on parle de greenwashing, c'est des mots, mais il n'y a rien derrière. Donc, je crois que la dénonciation, c'est une affaire de répétition. Il faut répéter les choses, il faut que, par un ensemble d'actions, on fasse évoluer les choses. Et c'est vrai que je suis tout à fait d'accord pour dire que c'est probablement, d'ailleurs, une des limites peut-être du phénomène MeToo. Il faut défendre inconditionnellement le phénomène MeToo, mais en même temps, il faut en voir les limites. MeToo, ce n'est pas la grande révolution, ce n'est pas vrai. Les grandes révolutions qui permettent l'émancipation des femmes, elles passent par autre chose que la dénonciation d'être victime. Et c'est bien que les femmes puissent parler et qu'elles dénoncent leur statut de victime. C'est tout à fait d'accord et il faut le défendre. Mais en même temps, il faut arrêter de croire que parce que les femmes se déclarent victimes, qu'on a fait un bond en avant dans l'émancipation féminine. L'émancipation féminine, ce n'est pas de se revendiquer victime. La victimisation, c'est un fait, mais l'émancipation des femmes, c'est le fait pour les femmes
comme vous l'avez dit, de pouvoir être autonome, de pouvoir choisir leur vie et d'avoir d'autres modèles que d'être une bimbo, d'être un être attractif et cantonné dans un certain nombre d'actions et de métiers. Il y a davantage de potentiel quand on voit une femme qui va conquérir l'espace, dans des femmes astronomes, dans des femmes chirurgiens, dans des femmes ingénieurs, dans des femmes savantes. Ça, ce sont des vrais modèles positifs pour l'émancipation des femmes. La victimisation, malheureusement, elle existe, il faut la dénoncer, mais en montrant que l'idéal des femmes, ce n'est pas de se déclarer victime. Il faut se déclarer victime, mais il y a autre chose à faire, et notamment de proposer en permanence de nouveaux modèles d'identification aux femmes. Si les femmes s'identifient à l'être victime, je crois qu'on fait un pas en arrière, on reproduit des stéréotypes alors qu'il faut en inventer de nouveaux. Susan, una pregunta más y terminamos. ¿Nos da tiempo a una pregunta? Una ya, es una pregunta. Nosotros nos podemos quedar aquí. Hola, muy ya buenas no se noches. Dejo para final tal vez una pregunta breve, pero tal vez con ramificaciones amplias. ¿Acaso ustedes consideran que el feminismo tendría también que ser un humanismo? Es decir, un movimiento que fuera sensible hacia todo tipo de injusticias, para todo tipo de personas, en cualquier tipo de circunstancia, para tener, digamos, un efecto mucho más potente. Buenas noches. ¿Para quién es la pregunta? Déjame responder rápido para ver si alguien más puede responder lo mismo. Creo que estamos sobreutilizando ciertos conceptos. A la hora que estamos hablando de humanismo, lo transformamos en un apellido aplicable a absolutamente todo. La base de todas estas discusiones es la relación, ¿no? ¿Qué estamos hablando cuando hablamos de humanismos? Al final, creo que todos los fenómenos sociales, todo lo que podríamos entender como causas, sí pueden preocuparse de mayor amplitud de elementos que solamente los propios, pero al mismo tiempo hay un caso real, ¿no? Tampoco el tiempo es finito y las preocupaciones son finitas para ocuparse dentro de lo que uno tiene de vida. Entonces, sí, alguien se puede ocupar de otras cosas, pero a veces también es válido solamente ocuparse de una, ¿no? De la que a uno más le afecte. No tengo tanto yo problema con eso. Sí tengo mucho problema en meterle el término humanista a todo, ¿no? Luego empezamos a tener un discurso presidencial que habla del humanismo también y se me hace muy extraño eso, ¿no? Muchísimas gracias. Luz, creo que quieres agregar algo sobre todo esto. Quiero agregar algo a lo que decías, Gilles, y yo coincido contigo en todos los puntos, pero creo que faltó un punto que no tiene que ver con las instituciones y que no tiene que ver con el empoderamiento femenino, sino que tiene que ver con la reflexión masculina sobre las relaciones también, ¿no? Digamos, no es solamente que a los hombres se les enseñe una nueva forma de ser hombres, porque creo que para construir nuevas masculinidades no hay cursos, ¿no? Sino cómo hacemos para construir unas formas de relación distintas, también pensando nuevas formas de relacionarnos, ¿no? Creo que hay un punto allí que tiene que ver con ustedes en específico y que de manera muy respetuosa quisiera decir que nosotras vamos como a una carrera impresionante por reivindicar una forma de ser distinta y ustedes van a otra velocidad en esa reflexión. No sé si están muy seguros de que ese sujeto histórico que ustedes han construido es como una zona de confort para ustedes de alguna manera, ¿no? Y nosotras no, nosotras vamos saliendo de esa zona de confort y yo creo que ahí hay mucho por discutir, mucho por conversar, ¿no? Y en relación al feminismo, que es la pregunta que hace el señor, al feminismo se le pide que atienda a todas las causas, ¿no? Como el señor de todas las causas justas, el feminismo, está buenísimo, bastante tenemos con las causas del feminismo, creo que es importante que cada movimiento social agarre sus causas. Donde sí creo que debemos hacer más comunicación y donde tejer más vasos comunicantes es en cómo hacemos para sentarnos todos los movimientos sociales para pensar proyectos democráticos, para pensar proyectos de nación, para pensar proyectos de sociedad, proyectos diversos, plurales, voy a decir una verdad de perogrullo, pero cómo hacemos para juntarnos todos para pensar en construir formas de convivencia en sociedades tan diferenciadas como las que vivimos.
¿no? ¿Cómo hacemos para sentarnos con más tranquilidad con la diferencia? Ese creo que es más, que yo lo invitaría a que pensemos la pregunta más bien desde otro lugar, ¿no? El feminismo ha hecho mucho y seguirá haciendo, ¿no? Y se nos, bueno, yo no podría decirme feminista, creo que me falta mucho, pero para las colegas feministas se les pide que abanderen todo, ¿no? Y es más bien nosotros, cada quien haga su trabajo y más bien veamos cómo nos juntamos para seguir futureando un mundo donde todo el mundo quepa, ¿no? Eso. Muchas gracias, Luz. Muy bueno. Tal vez yo agregaría que mientras el feminismo y muchas otras minorías se han ido construyendo, el machismo y el hombre tiene que deconstruir toda una forma y una cultura ancestral que nos ha arrastrado a donde estamos. Entonces, construyamos, sigamos construyendo. Y yo quiero cerrar con esto que me quedo y que agradezco mucho a mis compañeros de mesa y una vez más a las jóvenes y a quienes están de acuerdo con seguir esta discusión y esta reflexión, les quiero agradecer también muchísimo y felicito a quien es capaz de seguir luchando, de no permitir ningún tipo de abuso, nada que las lastime. Las invito a que se defiendan, a que pongan límites, que nunca dejen que el miedo las bloquee. Esta es otra época y es muy distinta a la mía. Yo vengo de una generación, la de los 80, donde todo nos pasó. Sufrimos todo tipo de agresiones y nunca pudimos más que quedarnos calladas y sentirnos culpables. En cambio, ustedes hoy tienen la oportunidad en esta construcción de encontrar un mundo mejor y les toca a ustedes con la pena, no nada más pasársela bien. Y quiero cerrar con que espero que dentro de algún tiempo, nunca jamás tengamos que utilizar el término Me Too. Muchas gracias a todos.